la segundo comando, ¿no? Entonces, ya vimos cómo imprimir en pantalla con print. Ahora vamos a ver cómo se lee un texto de la pantalla. Entonces, para leer un texto, con lo que me refiero es como que vamos a darle un input, que vamos a interactuar con el programa. Entonces, precisamente como queremos un input, la, la palabra clave para leer en pantalla es input. Input lo que va a hacer es guardarme un valor en la pantalla. Perdón, guardarme un valor en el usuario. Entonces, dame un número. Input, abrimos paréntesis porque es una función y está esperando una variable de texto. Esta variable de texto la va a imprimir en pantalla y se va a quedar esperando a que el usuario introduzca un valor. Print. Entonces, este código tiene dos líneas de texto. La primera de ellas es leer un texto de la terminal. Y luego nos va a imprimir el texto en la terminal. File, save as. Y este sería input. Entonces vamos a ejecutarlo. Cuando lo ejecutamos, pues lo primero que va a hacer es imprimir, dame un número. Y se va a quedar detenido en la línea 8 hasta que nosotros introduzcamos un número. ¿Alguien que me diga un número para introducir? 5. 5. Entonces, imprime en pantalla, dame un número y se queda esperando aquí hasta que yo le dé un número. Escribí 5, le di enter y en cuanto le di enter, lo que hizo el código fue guardarlo en la variable A y seguir ejecutando el script. Entonces, ¿qué hizo con el script? Pues la siguiente línea de código era imprime lo que valga la variable A, ¿no? Y pues, ¿cuánto valía la variable A? 5. Si yo lo ejecuto de nuevo, me vuelvo a escribir, dame un número y se queda esperando. Y ahí se puede quedar esperando eternamente hasta que yo interactúe con el programa. Y luego puedo agarrar y decir, pues vamos a darle un número, ¿no? 3.14.15.92.65, ¿no? Ese no es 65, 30. Y entonces, lo que yo escriba, lo va a guardar en la variable A y me lo va a imprimir. ¿Hasta ahí queda todo claro? Sí, no, quién sabe. Y esto nos va a abrir una gama de posibilidades, ¿no? Porque entonces con un mismo código yo puedo hacer que el mismo programa haga diferentes cosas. Pero este código, a pesar de ser el segundo código más sencillo y realmente tener solo dos líneas de código, la 8 y la 10, ya puede llegar a tener problemas. Porque yo en ningún momento le dije que checara que esto fuera un número. Entonces puedo poner perro y me va a guardar perro en la variable A. Pero pues perro no es un número, ¿no? Entonces, bueno, depende de en qué dimensión matemática existamos, pero generalmente perro no es un número, ¿no? Entonces, este código, a pesar de que está súper cortito, es súper sencillo, ya puede tener errores, ya puede tener comportamientos no deseados. ¿Ok? ¿Sí? ¿No? ¿Quién sabe? Ok. Entonces vamos a hacer un código un poquito más complicado, pero con el mismo input. Vamos a ponerle input 2. Entonces, de entrada,
y esto tiene que ver mucho con corrección de estilo. Cuando yo utilizo input y le digo que me dé un número, me va a imprimir dame un número en pantalla, ¿no? Eso creo que queda claro. El problema es que, pues cuando yo empiezo a escribir, me pone el cursor justamente después de número, después de la O. Entonces, si yo ejecuto esto y yo trato de escribir, pues voy a empezar a escribir justo después de la O y se va a ver feo. Entonces, para corregir esto, que es simplemente corrección de estilo, a mí me gustaría, por ejemplo, que hubiera un 2 puntos, ¿no? Y entonces, si yo vuelvo a ejecutar el código, pues ya no se ve tan feo el código, pero se sigue viendo ligeramente mal, ¿no? Entonces, generalmente, y esto ya es como una buena práctica de programación, yo les recomiendo que sus variables de texto las terminen con un salto de línea. ¿Qué es un salto de línea? Pues es básicamente que me inscriba una línea nueva al final del texto. Y eso se hace con un carácter especial que es diagonal invertida n. Diagonal invertida n significa, es como la versión corta, el comando para generar una nueva línea, new line. Entonces, si yo le agrego este carácter especial, cuando ejecute el código, en vez de escribir directamente al lado, voy a escribir abajo. Entonces, muchas veces cuando estemos escribiendo texto, nos va a salir, vamos a terminar el texto con el carácter de línea nueva. ¿Sí está claro? ¿Sí? ¿No? Sí, todo bien. Ok.